Muy buenos días, mis amadas hermanas, hermanos en el Señor. Como siempre, es un gusto poder saludarles, sobre todo tener este gozo de compartir la palabra del Señor. He pasado unas semanas de convalecencia, he estado afectado de un estado gripal fuerte que se focalizó en mis cuerdas vocales. Así es que por eso no he estado subiendo algún material al canal, pero ahora me encuentro ya en condiciones de comenzar a retomar este trabajo que el Señor ha inspirado en mi corazón, el de compartir la palabra de Dios de distintas maneras, en distintos libros de la Biblia, siempre con un enfoque en el contexto primario de las Escrituras, para luego pasar a una aplicación práctica en la vida cristiana en los días que vivimos. Es mi deseo que estos trabajos sigan siendo de bendición y ayuden a muchos a entender mejor la palabra de Dios. En esta ocasión quiero contribuir con algunos comentarios, con algunas impresiones al estudio bíblico de la escuela dominical del próximo día domingo, cuyo texto bíblico es el capítulo 10 del libro de Números, los primeros 6 versículos. El tema de este estudio bíblico dice: cual trompetas de plata se debe anunciar con precisión la voluntad de Dios. No voy a abordar los títulos de manera detallada, más bien, como dije, voy a dejar impresiones y comentarios que puedan ayudar a complementar el estudio bíblico que usted debe recibir también en su iglesia por parte de vuestros pastores y por parte de vuestros hermanos y hermanas mayores que enseñan también la palabra de Dios. Voy a leer los versículos para luego hacer algún comentario sobre el contexto. Números capítulo 10, versículos 1 al 6. La palabra del Señor dice así en la Biblia para las Américas. Y siguió el Señor hablando a Moisés, diciendo: hazte 2 trompetas de plata, las harás labrada a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Cuando se toquen las 2, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las divisiones de Israel. Pero cuando toquéis alarma, partirán los que estén acampados al oriente. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur. Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Ese es el texto bíblico que tenemos para poder estudiar y compartir también la próxima escuela dominical. Antes de entrar en el tema, quisiera hacer algunos comentarios sobre el contexto. Lo que estamos leyendo en el libro de Números, lo que ya hemos leído en el libro de Éxodo, es la historia primitiva del pueblo de Israel. Es decir, los inicios de este pueblo, el cual fue escogido por Dios. El propósito mayor o el propósito de fondo a largo plazo que Dios tiene con el pueblo de Israel al escogerlo de entre las naciones o de entre los pueblos es que ellos vengan a ser los embajadores por excelencia, que ellos vengan a ser una suerte como de evangelistas del Antiguo Testamento. Ellos tenían que anunciar a través de su conducta, de la observancia de las leyes que Dios le dio, a través de los ceremoniales, a través de su religión, la venida del Mesías, y que este Mesías tenía por objetivo la redención del mundo. No era un Mesías exclusivo de Israel y solo para Israel. Este Mesías es un Mesías restaurador, prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Israel es apartado por Dios en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, y su objetivo de fondo era el ser un pueblo embajador de Dios, que anunciara las virtudes del Dios que iba a enviar un Mesías redentor.
Esto hay que tenerlo siempre en cuenta cuando estamos leyendo estos libros. Ahora, el libro de Números en particular retoma la historia de Israel dejada en suspenso en algún lugar del libro de Éxodo, cuando se dio paso al Levítico, es decir, cuando se enfatiza por parte del escritor inspirado en dar a conocer cuáles fueron las leyes que Dios le dio a Israel cuando Israel estaba acampado a los pies del monte Sinaí. Después, en Números, se vuelve a retomar, ya ha pasado más o menos 1 año y 2 meses desde que salieron de Egipto, y vuelve el escritor a retomar, pero ahora con el enfoque en que Israel es preparado por Dios en los primeros 9 capítulos y parte del capítulo 10, para marchar ya en dirección de la tierra prometida. Hay que tener en cuenta que este marchar va en dirección hacia la frontera sur de la llamada tierra de Canaán, frontera sur con Egipto, o con el desierto del Sinaí. Y en ese primer intento es donde los israelitas fracasan por dudar de la capacidad de Dios, de la bondad de Dios, del apoyo divino, y bueno, son disciplinados por Dios y salen ahora ellos a hacer este viaje peregrino, otros dicen a vagar por el desierto por 40 años, y van a entrar una siguiente generación de israelitas por el lado de Jericó, por la frontera que viene desde Jordania. Eh, la preparación que Dios hace del pueblo de Israel tiene varios detalles. Está primeramente organizando al pueblo, demostrándole al pueblo que hay un plan, que esto no es una improvisación ni de Moisés, ni de Dios, ni de Aarón, ni de ningún ser humano. Esto es un plan concertado de parte de Dios. Así que Dios quiere que ellos tomen conciencia de este apoyo divino, que Dios los está organizando a ellos para que ellos puedan finalmente entrar en la tierra prometida. Aquí lo que nosotros estamos viendo ahora es el uso de unos sonidos que son distintos del chofar, esta suerte de bocina hecha a partir de un cuerno de un animal. Estas son trompetas. Este nuevo sonido viene de trompetas, que es un instrumento de viento más bien alargado, es un tubo alargado que se expande. Todos conocemos, yo creo, las trompetas, los clarines, según el material y según el largo, ¿no es cierto?, y el diámetro que tengan estos instrumentos, también es el sonido. Israel va a tener que aprender a reconocer esos sonidos, va a tener que aprender a distinguir para poder proceder en consecuencia de acuerdo a lo que Dios ha establecido, ha ordenado. A partir de ese contexto histórico de Israel, de la cultura primitiva de Israel, nosotros vamos a abordar un poco el tema y algunos detalles con respecto a la voluntad de Dios. El tema dice cuál trompetas, o como las trompetas, o como el sonido de las trompetas de plata, se debe así también anunciar con precisión. Esta expresión con precisión tiene que ver con la forma en que había que hacer sonar las trompetas de plata en el caso del Israel bíblico. No era cualquier sonido, no era cualquier manera, sino que había una forma específica, porque ese sonido tenía que ser grabado en la mente de los israelitas y tenía que ser reconocido para que se pudiera tomar una acción determinada. Así es que, cual trompetas de plata, se debe anunciar con precisión la voluntad de Dios. Y ahí nos vamos a quedar en algunos comentarios. La voluntad de Dios. Yo creo que ustedes también han oído, yo lo he escuchado muchísimas veces, expresiones que son muy frecuentes en la iglesia o en las congregaciones. Estas expresiones tienen que ver con quiero hacer la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, que sea la voluntad del Señor, y sobre todo, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Señor, quiero saber cuál es tu voluntad para mí. Hay toda una suerte de preguntas
enfocadas a conocer la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta que surge o que debiera surgir, que yo le comparto a ustedes, es cómo un cristiano, una cristiana, puede conocer o debiera conocer la voluntad de Dios. Esa es una pregunta, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Y otra pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, para el cristiano, para una cristiana? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La respuesta es esta. Yo sé que en el video se lee al revés porque estoy usando la cámara en reversa de mi celular, pero ustedes saben, dice Santa Biblia, leyendo y estudiando el libro de Dios. Aquí está toda la voluntad de Dios para cualquiera que se acerque a Dios creyendo que le hay. Aquí está la voz de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en todas las áreas de la vida que a mí me toca vivir? Cómo hablar, cómo pensar, cómo vestirme, cómo proceder frente a situaciones críticas, cómo proceder o reaccionar ante la violencia que otros puedan cometer en contra mía. ¿Qué debo hacer frente a la tentación? ¿Qué debo hacer para con mis hermanos menores, mis hermanos mayores? ¿Cómo debo tratar a las demás personas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? ¿Cómo debo ser en familia, como hijo, mañana como padre, como madre, como hija? En fin, todo lo que tiene que ver del cómo yo debo ser en mi vida cristiana diaria está en la palabra de Dios. En muchas ocasiones está en principios bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Hay muchas historias, muchísimas historias, cuyo propósito, de acuerdo a lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 15, versículo 4, cuando Pablo dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, todo lo que está en las Escrituras, porque a eso se refiere Pablo, en las Escrituras, el Antiguo Testamento para nosotros, quedó escrito, quedó registrado para que usted y yo aprendamos hoy principios de vida. Y luego también vamos a encontrar doctrina más específica, más detallada, con versículos bíblicos en el Nuevo Testamento que también nos dicen qué hacer o cómo debo conducirme conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, en términos globales, generales, para todos nosotros, es una sola. Está en Primera a los Tesalonicenses. Allí está la cita bíblica que la tengo anotada aquí, capítulo 4, versículo 3. La primera parte dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así lo dice el escritor bíblico, el apóstol Pablo. Es vuestra, es decir, es nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es un proceso que dura toda la vida, desde que usted aceptó al Señor y hasta el día en que usted se muera, o que llegue a la presencia del Señor. Hasta ese momento durará el proceso de santificación. No es un asunto instantáneo ni de corto plazo, es un proceso permanente, permanente en nuestra vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Cómo nos santifica el Señor? Nuevamente, otra vez, a través de la palabra de Dios. Jesús, orando por sus discípulos, clamó al Padre diciendo, entre otras cosas, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Evangelio de Juan. Busque usted la cita para que usted se familiarice con el libro. Vaya a los evangelios y busque esa parte donde Jesús ora por sus discípulos. Le doy una pista, Evangelio de Juan, el último de los evangelios en nuestro canon bíblico. Allí el Señor ora por sus discípulos, entre otras cosas. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la medida que conocemos este libro, en la medida que lo entendemos y que poco a poco vamos aplicándolo a nuestra vida, vamos creciendo, vamos madurando, vamos avanzando hacia el futuro y vamos adquiriendo un porte espiritual
mayor, no mayor en el sentido de ser superior a otros, sino mayor en nuestra relación con Dios, porque vamos conociendo a nuestro Padre a través de su palabra y poco a poco, con el paso de los años, nos vamos pareciendo cada vez más a Él en su carácter, porque la palabra de Dios tiene ese propósito, que usted y yo vayamos pareciéndonos cada vez más a nuestro Padre. Así es que la santificación es la voluntad de Dios para todos los creyentes, proceso que se deriva de una lectura y un entendimiento adecuado de la palabra de Dios, la Santa Biblia, las experiencias diarias o las experiencias de la vida, pruebas, aflicciones, bendiciones, momentos de gran alegría, de júbilo, de gozo, de éxito, nuestros triunfos, toda nuestra experiencia nos ayuda a crecer y a madurar si lo vamos enmarcando en la palabra de Dios, si vamos amoldando nuestra existencia a la palabra de Dios. Así que allí tenemos el proceso de la santificación. Así es que de este tema, de cómo tenemos que transmitir la voluntad de Dios con precisión, para hacerlo con precisión, tenemos primero que conocer que la voluntad de Dios para todos es nuestra santificación y que en la medida que yo conozco más la Biblia, voy entendiendo más la voluntad de Dios para mí como cristiano individual, para mi congregación, para la iglesia del Señor como cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros también tiene que caminar conforme al propósito que Dios tiene. Allí entra a trabajar el Espíritu Santo a través de los dones sobrenaturales. Nos da discernimiento, nos da sabiduría, nos da inteligencia, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. En la medida de que yo tengo más contacto con mi Señor, con mi Padre, a través de la oración, de la comunión con los hermanos, de la lectura bíblica, de la alabanza, en la medida que yo me hago cada vez más sensible al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a mí y a través de estos dones sobrenaturales me va señalando cuál es el camino que el Señor tiene específicamente para mi vida. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? El Espíritu de Dios me va a ir indicando en mi mente conforme a los talentos naturales que Él me ha dado, que yo he heredado de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. También el Espíritu Santo me va a ir guiando por ese camino específico en la medida que yo también me voy amoldando a la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces recién yo puedo llegar a ser un instrumento en las manos de Dios, cual trompeta de plata, que puede anunciarle a otros o ayudar a otros con precisión a comunicarles cuál es la voluntad de Dios. Con precisión dar a conocer la voluntad de Dios. Para nosotros todos la santificación. En forma individual, a través de la administración del Espíritu Santo, unos van a ser guiados para ser instrumentos en las manos del Señor, de una forma, de otra forma, en el servicio de la congregación, en la enseñanza de la palabra, en ministerios diferentes, etcétera, etcétera. Allí el Señor, por su Espíritu, va a estar ministrando a cada uno. Ahora, para la iglesia en general, ¿cuál es la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo? Primero, la evangelización. La gran comisión nos responde esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios o el propósito que Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios quiere que la iglesia haga sobre el escenario de esta tierra? Evangelizar, anunciar el evangelio, discipular a los nuevos creyentes, unirlos al cuerpo de Cristo a través del bautismo, unirlos, enseñarles la palabra de Dios, la doctrina, la sana doctrina, y además en todas estas 4 tareas fundamentales para la iglesia tiene que estar la unción del Espíritu Santo para poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, y para tener en la inspiración genuina del Espíritu Santo la autoridad espiritual, para que en el nombre del Señor Jesucristo sean también echados fuera demonios, liberando a las personas.
Esa es la gran comisión. A veces nos quedamos solo con ir a predicar, pero cuidado, la gran comisión tiene varios otros trabajos. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia y para toda congregación que forma o conforma la iglesia de Cristo. Le dejo estas impresiones en este breve video para que usted las pueda ir respaldando con la palabra del Señor, para que usted pueda ir pensando en la escuela dominical, en el estudio bíblico, para que usted se vaya preparando con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Saludos fraternos de vuestro hermano Nelson en el canal Biblia y Práctica, y en esta sección que voy a titular Vamos a la escuela. No se lo pierda. Vamos a la escuela. La escuela dominical es un verdadero seminario semanal al cual el Señor nos invita. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. La paz del Señor sea con todos nosotros. Amén.